OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gozo nuevamente poder estar con ustedes. Tuve un tiempo recuperándome de un problema en la garganta, en la voz. Así es de que con la ayuda de Dios estamos nuevamente frente a las cámaras para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Verdaderamente continuamos cada vez el mundo viviendo más apresurado que nunca. ¿Apresurado de qué? De la venida de Jesús. El mundo está verdaderamente tambaleando. Y nosotros necesitamos ir al pie de la cruz todos los días. Así que vamos a tratar en estos minutos que estemos compartiéndolo con ustedes, el poder comprender cuán importante es estar al pie de la cruz. Antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Oh Santo y Eterno Padre, Dios de amor, gracias queremos darle por el don de la vida. Gracias por esta bella oportunidad nuevamente de estar ante su presencia compartiendo la palabra con nuestros hermanos y amigos que nos ven. Y asimismo, Dios de amor, que su Santo Espíritu pueda estar dando verdaderamente la guía que necesitamos para comprender cada tema que se escucha referente a la palabra de Dios. Gracias por todo. Nuestro invitado especial es su Santo Espíritu, con sus santos ángeles, aquí en este estudio. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Decíamos que es necesario todos los días ir al pie de la cruz, caer ante la roca que es Cristo Jesús. ¿Con qué objeto? Si nosotros no llegamos a entender la muerte de Jesús, la muerte vicaria de Jesús, verdaderamente nos va a ser muy difícil lograr la vida eterna. Así como lo escucha, lograr la vida eterna. No es cosa de decir yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia. No, tenemos que tener concepto del dolor que sufrió nuestro amado Jesús. Ser verdaderamente entendidos cuán duro tiene que haber sido de Jesús en aquel momento de morir en la cruz, con ese dolor inmenso, ¿verdad? Así es de que vamos a comenzar recordando a Gálatas 6:14. Recuerden que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quienes se encuentran al pie de la cruz no se glorían de sí mismos. Tampoco pretenden arrogantemente estar libres de pecado solo porque hacen eso. No. Para ellos o para nosotros nos resulta obvio que sus pecados fueron la causa de la agonía que padeció el Hijo de Dios en la cruz. Digamos que este pensamiento nos inspira profundamente a la humildad,
a entender que nosotros tenemos que verdaderamente humillarnos ante Dios todos los días. Mientras Él crece, dice la palabra de Dios, nosotros decrecemos, humillados ante Dios. Los que viven más cerca de Jesús son también los que perciben mejor la fragilidad, la culpabilidad de la humanidad, porque Jesús murió por nosotros. Y ahí es donde se cifran las esperanzas únicamente de los méritos que el Salvador tuvo para que nosotros hoy tuviésemos salvación. Y de esa manera, los méritos de ese Salvador crucificado y resucitado para beneficio nuestro. Podemos decir que la santificación, digamos que tal como muchos la entienden en el mundo religioso actual, conduce al orgullo espiritual. Oh, yo soy un buen cristiano. Yo entiendo la muerte de Jesús. Pero vivimos de golpe en golpe o de pecado en pecado. ¿Por qué? Una de las cosas es que menospreciamos la ley de Dios, que se presenta ajena verdaderamente a la religión de la Biblia. Los defensores que santifican la ley es una obra instantánea por la cual podemos decir mediante la fe solamente alcanzan una perfecta santidad. Verdaderamente podemos alcanzar así una bendición. Según muchos, podemos creer que no se necesita un mayor esfuerzo de parte del que percibe la bendición, sino que al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que no es necesario guardar los mandamientos. Imagínense ustedes en qué punto caemos. Pero ¿será acaso posible que alcancemos la santidad y estemos de acuerdo con la voluntad de Dios? No juguemos a ser Dios, sino que debemos de proponernos estar en armonía con Dios, entender su muerte en la cruz, con esos principios que expresan su naturaleza y voluntad. Verdaderamente debe ser agradable para nosotros comprender la muerte de Jesús. Sabíamos, muchos ya lo saben, pero otros no lo han llegado a vislumbrar, que se nos dice en el Espíritu de Profecía que todos los días deberíamos de meditar un promedio de 1 hora en la muerte de Jesús por medio de Mateo 27, por ejemplo. Saber por qué llegó hasta ese punto del dolor y no nos abandonó, para que hoy usted y yo tengamos salvación. El punto es estar a los pies de Jesús. Ese deseo de llevar una religión fácil hoy es bien común. No queremos que la parte de haber aceptado a Jesús no nos exija muchas luchas, muchos problemas. No queremos problemas. Ni un digamos, desprendimiento, ni una ruptura con los excesos del mundo. No. Hay que balancearse. No, hermano. O somos de Dios o somos del mundo. Por eso hoy se ha hecho muy popular esa doctrina de la fe. Y la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Ese testimonio de la palabra de Dios se opone a esa doctrina dañina de una fe sencilla y fácil. Y claro, la palabra dice que la fe sin obras no vale. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir, digamos, las condiciones necesarias para que se nos conceda la gracia. Esto es una presunción nuestra. Pues la fe,
Yo pienso así, así es. La fe verdadera se basa en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos estudiando las Sagradas Escrituras? Definitivamente, amados amigos y hermanos, nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole uno de los mandamientos. ¿De quién? De Dios. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Y hay veces que vivimos en el día de pecado en pecado, de debilidades en debilidades. No, hermano, no permitamos que se separe el alma de Dios. No podemos reconocer a nadie como santo sin haberle verdaderamente comparado primero con la única regla de santidad que Dios ha establecido en el cielo y aquí en la tierra, el cumplir y respetar sus mandamientos. Ahora, digamos, la gracia del Salvador. Vamos a continuar por ahí. Vamos a continuar. Hay algo que les voy a decir, y me lo digo a mí todos los días. Créanme, todos los días lo digo y varias veces. Señor, te ponme el yo y la vanidad que hay en mí todavía. Somos yoístas los seres humanos. Pareciera que no podemos vivir sin resaltar el yo. Contamos hay veces cosas como testimonio, pero para resaltar el yo. Yo lo reconozco que así es. Y no debe ser así. Debemos de vivir en un estado de sencillez. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8? ¿Recuerdan? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Es un don de Dios. No nos equivoquemos. Por eso muchos de nosotros tenemos una fe efímera, media falsa, sencilla. Tengo fe, pero por lo que veo. Todos deberíamos de pensar en algo, sea hombre, sea mujer, sea joven, y hasta un niño. Necesitamos ser discípulos de la escuela de Cristo. Solo su justicia puede otorgarnos las bendiciones del pacto que hay entre Él y nosotros. Durante mucho tiempo, digamos que hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos obtenido porque hemos cultivado la idea de que podemos hacer algo para merecerlas. Nos hemos apartado, digamos, hemos apartado nuestra vista de nosotros mismos por el yo. Creemos que Jesús es nuestro Salvador viviente. No debemos nosotros, hermanos y amigos, pensar que nuestros méritos pueden salvarnos. Las obras no nos van a salvar. Son excelentes, porque la palabra lo dice. Pero el punto es, el Señor, mediante su profeta Isaías, dijo algo así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de usted y de mí misericordia. Al Dios nuestro, al cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Recuerdan? Isaías 55:7. Debemos confiar en la promesa divina y no aceptar cualquier sentimiento como si fuera una fe cualquiera. Cuando confesamos, digamos, plenamente nuestros pecados, confiamos plenamente en Dios. Cuando pongamos nuestra esperanza en los méritos de Jesús como nuestro Salvador y Señor, que es un Dios compasivo, que perdona los pecados, entonces recibiremos
toda la ayuda que podamos desear. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que buscar ser puros y santos. A veces nos miramos, hermanos, amigos, como si estuviéramos poder salvarnos por nuestras propias fuerzas, por lo que hacemos. Os digo, precisamente Jesús murió porque no podemos salvarnos nosotros mismos. Y creemos que con las cosas que hacemos nos vamos a salvar. No. Es bajo la dirección de Jesús. Él es nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia, pues digamos. No debemos desanimarnos o temer que no hay quien nos salve o que el Salvador no tenga compasión de nosotros. No, no pensemos eso. En este mismo momento, Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, a nuestro favor. Nos invita a acercarnos a Él, a reconocer nuestra impotencia y alcanzar la salvación. Esa incredulidad que nos deshonra hoy en día. Es asombroso, hermanos, cómo tratamos a nuestro mejor amigo. Cuán poca confianza depositamos en aquel que es nuestro Salvador, que nos ha dado múltiples evidencias de su gran amor. Un amor inconmensurable. ¿Por qué decimos todo esto y estamos recalcando? Porque nosotros creemos que la salvación es una cosa sencilla, que simplemente me voy a portar bien y hacer mis cositas de vez en cuando. En lo que respecta, digamos, a todo esto, nadie piense que su caso está perdido, eso sí. Pues no es así. El Señor es misericordioso. Ya lo hemos repetido infinidad de veces. Lo sabemos. Pero parece que nos confiamos demasiado, que Él es perdonador. Somos pecadores, pero hemos venido diciendo a través del tiempo que somos pecadores, pero ya no pecamos. Que estamos bajo la condenación, sí, si nosotros no sabemos responderle a Dios como verdaderos siervos de Dios. Por eso necesitamos a un Salvador que nos limpie. Hermano Hugo, si eso ya lo sé yo. Sí, pero parece que lo olvidamos por la manera como vivimos, como nos comportamos. Si nosotros tenemos pecados que confesar, no perdamos tiempo. El tiempo es oro, como decimos en la tierra. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Qué nos dice Mateo 5:6? Los que tienen hambre, fíjense bien, hambre y sed de justicia serán ¿qué? Saciados. ¿Tiene usted y yo hambre de justicia? Importante. Los brazos de Jesús están abiertos para recibirnos. Y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Algunos parece que creen que deben estar a prueba siempre y que tienen que demostrar al Señor que se han reformado antes, fíjense bien, antes de poder contar con su beneplácito. ¿De quién? De Jesús. Sin embargo, ahora mismo podemos pedirle a Dios que nos cambie. Es necesario que reciban, usted y yo recibamos la gracia de Dios, el Espíritu de Cristo, para que nos ayude en sus riquezas espirituales. Lo demás viene por añadidura, no estamos hablando de riquezas materiales. El Señor Jesús, fíjese bien, el Señor Jesús se complace en que vayamos a Él tal como somos. Usted dirá, bueno, está volviéndonos a evangelizar este hermano, como si nosotros no lo supiéramos.
Mis amados hermanos, tenemos que espiritualizarnos, que comprender que es verdaderamente estar bajo un pecado o pecados. Que es que el Señor Jesús nos limpie del pecado. Hoy en día se mueve mucho la profecía. Sí, está bien la profecía, pero hermanos, no somos espirituales. Necesitamos un ejemplo de santificación verdadera para poder no convencer a Jesús, porque a Él no lo tratamos de convencer. Él conoce todo de nuestra vida, de principio a fin. Por eso, esa forma de santificarnos nos recuerda primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así, ¿como qué? Como Él es puro, como Jesús es puro. Por ejemplo, en la vida de Juan el apóstol, vemos un claro ejemplo de la verdadera santificación. Esta mañana hablábamos con mi esposa y le decía que qué interesante ese acercamiento de Juan. Y Juan era terrible. Bueno, le decían los hijos del trueno con el hermano. Pero llegó un punto a compenetrarse con Jesús. ¿Estamos haciendo eso nosotros? ¿O creemos que porque sabemos explicar las 2300 tardes y mañanas? Porque sabemos que son los 1260 días. No, hermanos. Eso es bueno, pero eso no es santificación. Recordemos que durante los años que pasó en íntima compañía de Cristo el apóstol Juan, recibió numerosas amonestaciones y advertencias de parte del Salvador, y él las aceptó. Él las aceptó. Estamos aceptando nosotros cuando Dios nos quiere llamar la atención. Pensemos que a medida que el carácter del Divino Maestro se manifiesta en nosotros, de la misma manera Juan vio sus propias debilidades. ¿Las está viendo usted y yo? ¿Qué debilidades tenemos? Piense. El otro día hablaba con una hermana. Dice, ay hermano, yo que no puedo bajar de peso. Hermana, pero usted es vegetariana, es vegana, ¿qué está pasando? Es que no puedo dejar de comer pan, todos los días como pan, todos los días como pan, esas semitas me fascinan. No ha aprendido, esta persona como muchos más no hemos aprendido, a poner un alto a aquello que nos hace daño, a aquello que nos aleja de Dios. Por eso, día tras día, en constantemente relación con Dios, que sea el Espíritu Santo el que esté guiándonos. Necesitamos comprender la tolerancia que Jesús ha tenido hasta aquí con nosotros. Tenemos que tener esas lecciones de parte de Él, de la humildad y paciencia que Él tenía. Este carácter, ¿lo hemos cambiado? No, estoy en camino, hermano. ¿Cuántos años tiene de estar en camino? Más de 20. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos cambiado nuestro carácter? Día tras día, el corazón de Juan era atraído hacia Cristo. Un día Jesús se perdió de vista. Y por eso el amor al Maestro no terminó. Se acrecentó más. Mire, imagínense que se nos dice que fue echado en un perol de aceite hirviendo antes de ir a la isla de Pasmo. Y salió como que usted ha dado un chapuzón de agua tibia.
ese poder de Dios y esa ternura que tenía hacia su majestad, esa mansedumbre que le creó Dios, esa firmeza y esa paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaban su alma. Continuemos verdaderamente entendiendo. Nosotros, día tras día, debemos de darle nuestra mente, pues decimos el corazón, pero es nuestra mente, atraídos hacia Cristo. Atraídos hacia Cristo. Juan vio sus propias debilidades. Día tras día en contraste con Él, entrando en la llenura del Espíritu Santo. Ese poder y la ternura, esa majestad y la mansedumbre de Juan, la firmeza y la paciencia que obtuvo, ¿de dónde la vio a diario? Del Hijo de Dios, de Jesús. Eso llenó su alma de admiración. Y hubo un cambio. Estamos fijando nuestras vistas en Cristo Jesús. Entendemos lo que dijimos al principio, la muerte vicaria de Jesús en Mateo 27. Todo esto que concentró Juan lo sometió a una ternura, a un sentimiento ambicioso de más amor hacia Jesús, a su restaurador que fue Cristo Jesús. Y así fue transformando su carácter. El hijo del trueno, una mansa paloma, por el poder de lo alto de Cristo Jesús. Un cambio que experimentó Juan verdaderamente es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque él siguió a Jesús, comprendió las lecciones de Jesús. Siempre sintió esa comunión con Cristo, que Él era su todo. Pregunto, ¿es Jesús nuestro todo en nuestra vida? Una persona puede tener graves faltas, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina, transformadora en nosotros, nos santifica completamente por la gloria del Señor Jesús. ¿Es usted y yo transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria, hasta que llegue a asemejarse a aquel a quien usted adora, que es Cristo Jesús? ¿Recuerda? Ahí está por 2 de Corintios capítulo 3. Juan, el vidente de Patmos, que era maestro de santidad y que verdaderamente sus cartas que vemos hoy a la iglesia ha señalado reglas infalibles para la conducta de nosotros, los que decimos que somos cristianos. Interesante. Nos dice algo el libro de 1 de Juan capítulo 3. Nos dice verdaderamente, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Jesús. ¿Ok? En Jesús. Es recibido por Él. Se purifica a sí mismo, como también Él es puro. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Recuerdan? En el libro de 1 de Juan capítulo 3, versículos 3, 2, creo que 6, enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón, vida entera para Dios. Nunca debe estar satisfecho con una mera profesión. Así como Dios es santo en su esfera, el ser humano por medio de la fe en Cristo de Jesús debe ser santo en ella misma.
No podemos ser como es Jesús porque Él es Dios. Pero nosotros debemos de emular, de imitar su santo carácter. El apóstol Pablo escribió algo que dice así: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que seamos malos, mentirosos y pecadores? No. La voluntad de Dios es que seamos santos. El propósito de Dios al morar en nosotros como un pueblo que trata de santificarse, Dios nos escogió, ¿sabes desde cuándo? Desde la eternidad sabía que usted y yo íbamos a venir a esta tierra. Para que fuésemos como santos. Dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí y por el mundo entero. A fin de santificarnos, ¿por medio de qué? De la obediencia a la verdad. Y nos despojemos de lo que dijimos hace un rato, del yo. Ese yo que nos hace pedazos, ese yo. Yo sigo luchando con mi yo. Porque sin darse cuenta hay veces que salta el yo. Tengo inmediatamente que corregirme y decirme: Señor, perdóname. Esto requiere una entrega individual. Nadie lo puede ayudar a usted a eso. Solo podemos honrar a Dios cuando nos acerquemos a su imagen y permitamos que su Espíritu nos dirija, como fue Juan. Entonces, hermanos, como testigos del Salvador, podemos dar a conocer lo que su gracia ha hecho por nosotros. No hay otra manera. Santifiquémonos. Ahora debemos también de pensar que debemos de ajustarnos a la voluntad de Dios. Estamos hablando de cómo ser verdaderos cristianos. Porque hoy en día es fácil decir soy cristiano. Pero debemos de ajustarnos a la voluntad de Dios, de someternos a Él. Solo así vamos a poder tener un carácter como el que Dios se merece. Cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos dice algo así como: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Él quiere que seamos como Jesús. Vuelvo a inquirir. No estamos tratando de reevangelizar a nadie que ya haya sido bautizado y conoce la verdad, sino que estamos tratando de reenmarcarnos nuevamente de donde nos hemos salido un poco o bastante o mucho, no sé. Necesitamos tener el carácter que nos da Cristo Jesús. Muchos cometen un error de tratar de definir minuciosamente los delicados matices que podemos decir que diferencian la justificación de la santificación, que son dos cosas distintas. Para admitir estos dos términos con frecuencia recurrimos a nuestras propias ideas y conjeturas. ¿Por qué tratar de ser más minuciosos de lo que es la inspiración acerca del tema de la justificación por la fe? Porque tratar de resolver el problema de cada, digamos, diminuto matiz de la vida, como si la salvación dependiera de que todos tengan excelentemente el mismo punto de vista en este tema. No es así. No todos podemos tener el mismo enfoque. Usted tiene su enfoque, yo tengo el mío, el otro tiene otro enfoque, pero todo dirigido hacia el amor de Cristo, hacia la entrega, hacia la obediencia absoluta. Hermanos, amigos, estamos en peligro de hacer un mundo destruido, como los átomos.
vamos a quedar pulverizados, nada, y perdidos en el espacio, como dijo aquel. Cuando el pecador arrepentido, que nosotros nos humillamos ante Dios y aceptamos la expiación de Cristo en favor de nuestra única esperanza, que es que nuestros pecados sean perdonados. Eso se convierte en justificación por la fe. Toda alma debe tener su voluntad en armonía con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y humillación. ¿Y cómo? Ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor. Y digamos, avanzando la fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria. Así debemos de continuar. Vamos a seguir continuando, ¿verdad? El perdón y la justificación son lo mismo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Vamos a repetir. El perdón y la justificación son lo mismo. La justificación es lo opuesto a la condenación. El Señor no nos condena, nos justifica y nos perdona. Esa infinita misericordia de Dios se concede a seres indignos, como hemos sido usted y yo. Él perdona nuestras transgresiones y los pecados por medio de ¿quién? De Jesús mismo, quien es la propiciación de nuestros pecados. Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Recuerdan 1 de Juan capítulo 2? Dios perdona al transgresor culpable mediante ¿qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. Y por este medio, el pecador arrepentido, digamos, debe recibir esperanza y la certeza de una vida eterna un día. Sea que haya muerto o esté vivo, va usted a guardar su vida eterna, va a estar con Jesús. ¿No cree que es hermoso eso? ¿No cree que es sencillo? Pero nosotros lo hacemos complejo por nuestra condición, nuestro yo, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Si vamos al Antiguo Testamento y recordamos al rey David, pregunto, ¿fue perdonado de sus transgresiones? ¿Por qué? Porque se arrepintió sinceramente, se humilló ante Dios y él creyó que se cumpliría la promesa del perdón de Dios. Él llevó aquello, que un día Jesús iba a morir en la cruz y que nuestros pecados iban a quedar completamente limpios. Confesó su pecado David y se arrepintió y cambió. Y óigame, y emocionado por la seguridad del perdón, exclamó. ¿Recuerdan? Vamos a recordar Salmo 32. Bienaventurado, dijo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Recuerdan? Está en Salmos 32, versículos 1 y 2. Solo por medio del perdón podemos recibir la bendición de Dios. Pero para obtener el perdón necesitamos confiar en que los pecados que hemos confesado los carga aquel que carga todos los pecados del mundo. Y así fluyen de Cristo todas nuestras bendiciones. Hermanos, amigos, su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados, por culpa nuestra. ¿No creen que Él se lo merece todo? Él es el gran mediador por cuyo medio recibimos la misericordia y el favor de Dios. Por lo tanto, podemos decir, es el originador y el autor de nuestra fe, así como es nuestro consumador. Hermoso. Tenemos un Dios que nos ama tanto que no podemos comprender ese amor tan inmenso que Él nos tiene.
todo esto que estamos hablando, me pregunto yo y luego se lo pregunto a ustedes, ¿estamos practicándolo a diario? ¿Vamos comprendiendo? En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe que virtud. A la virtud que es una escalera esta, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Es usted y yo piadosos en este mundo? ¿Es piadoso o solo con su familia es piadoso? Hermanos, tenemos que practicar la piedad. Por eso esta es una escalera de irla entendiendo. Dice, verdaderamente, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dijimos? Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Interesantísimo, ¿verdad? Una escalera para lograr la santidad. ¿La estamos practicando? Tenemos que hacerlo a diario. Por eso, al recordar esto de Pedro en estas palabras, el apóstol se dirige a los creyentes como, digamos lo que dijimos, una escalera del progreso cristiano para entenderlo mejor. Y es que les quiero decir, en cada peldaño de estos representa un avance en el conocimiento más de Dios y en cuya ascensión no debe haber detención, no se detenga. Como dice, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pregunto, ¿representan estos pequeños peldaños o buenos o hermosos peldaños de la escalera? ¿Representan algo para usted y para mí? Somos salvados a medida que ascendemos escalón tras escalón. ¿Escuchó? Avanzando paso tras paso hasta el más elevado ideal que Cristo tiene para nosotros. Digamos así, que de esta manera Cristo es para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención. ¿Lo estamos practicando a diario? ¿Cuánta paciencia tenemos? Esa es la pregunta, ¿cuánta paciencia tenemos? Tenemos ese dominio propio, decir no, como esta amiga nuestra, ¿va? Que decía, es que no puedo dejar el pan siempre, el pan, por eso no rebajo. Tenemos todos los días que subir esta escalera, practicando. ¿Por amor a quién? Al mismo Jesús, a Dios mismo. Dios nos llama a alcanzar gloria y virtud, hermanos. ¿Escuchó eso? Dios nos llama a alcanzar la gloria y virtud, y estas cualidades se manifestarán en nuestras vidas de todos los que tengan una relación estrecha con el Salvador. Se nos ha permitido practicar este don celestial. Claro que sí, todos los días tenemos oportunidades. Por lo tanto, hermanos, debemos de procurar esa perfección, verdaderamente guardándonos de adquirir, de tener, de llenarnos del poder de Dios mediante la fe. Vamos a decir algo. La gloria de Dios consiste en otorgar, digamos, su poder a sus hijos. Desea verlos alcanzarnos, como quiera usted decir,
la más elevada norma por medio de esta escalera y así ser hechos perfectos en cuanto a la fe, nosotros podemos tener de parte de Cristo Jesús su poder grato de cambiar. 10 minutos. Cuando recurramos a sus infalibles promesas, reclamando su cumplimiento, cuando con una, digamos, importunidad que nos admita rechazo, busquemos el poder del Espíritu Santo y Él nos llenará. Necesitamos ser transformados, cambiados. Una vez recibida la fe de este santo evangelio, la siguiente tarea del creyente es añadir virtud a su carácter. Y así limpiar su corazón y preparar su mente para recibir el conocimiento de Dios. ¿Le agrada esto? Repito. Vamos a ver. Una vez recibida la fe del evangelio, la siguiente tarea que usted y yo, o el que está recibiendo el mensaje por primera vez y va entrando a los caminos de Dios, la siguiente tarea del creyente es añadir virtud a su carácter, ser virtuoso en su carácter. Y así limpiar su corazón, dijimos, y preparar su mente para recibir el conocimiento de Dios. Este conocimiento, fíjese bien, este conocimiento es la base de toda la verdadera educación y de todo el verdadero servicio hacia Dios. Es la única salvaguardia, digamos así, real contra la tentación. Todos somos tentados, de una u otra manera. Si Jesús fue tentado, nosotros no nos vamos a eximir de eso. Y solo dicho conocimiento puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Por medio del conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? ¿Qué dice 2 de Pedro 1:3? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, debemos de entenderlas. Ningún buen don de Dios puede llegar solo porque yo tengo un buen carácter. Tenemos que reunir varias cosas. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. A nadie. El sacrificio de Cristo ha hecho posible que todos los creyentes recibamos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y recordemos lo que anteriormente dijimos. Esa sencillez, esa humildad nos va a dar la victoria. Usted y yo queremos ser victoriosos, queremos estar en el cielo. Usted pregunta a la gente, ¿quiere estar en el cielo? Sí. Solo un ateo que está todo confundido le va a decirlo, ¿verdad? Entonces, con la humildad, vamos también a adquirir la victoria final. 5 minutos. Dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Amados hermanos, la mansedumbre de Cristo puede paliar las dificultades que hemos de soportar. Si poseemos la humildad del Maestro Divino, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos y las molestias que estamos diariamente expuestos. Diariamente estamos expuestos. Pero como ya hemos ido en la escalera que hemos estado tratando de asimilar, entonces estas pruebas no deprimirán nuestro ánimo, seguiremos adelante. La mayor evidencia de nobleza que un cristiano puede exhibir es el dominio propio, el que bajo el ultraje y la crueldad no mantienen un espíritu confiado y sereno, sino que llenos de Cristo. Del amor de Dios. Tenemos que lograr esa perfección de carácter. La humildad es la fuerza que da la victoria
a los discípulos de Cristo. Es la demostración de su relación con el cielo. Terminamos con esto. Jehová es excelso y atiende al humilde. Dios mira con ternura a los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo. El mundo puede mirarlos a nosotros con desprecio, pero somos de un gran valor ante los ojos de Dios. No somos cualquier cosa. No solo los sabios, los grandes y los grandes benefactores pueden entrar en los atrios celestiales. Nosotros, usted y yo, lo podemos hacer. No solamente por ser un obrero activo, lleno de celo santo y actividad incesante. Debemos de verdaderamente ser esos hombres, mujeres humildes, no con un espíritu pobre, confiando, teniendo fe, teniendo esa gracia. Yo ahora mismo estoy pasando por una crisis que no es crisis ante Dios, pero ante los hombres la consideran una crisis. Mi esposa tiene una enfermedad en el corazón. Es una mujer de 66 años, muy activa. Pero tengo la fe y la certeza que se va a hacer la voluntad de Dios a la que yo tengo que aceptar de mejor manera. Y la mejor manera es confiar en Él, totalmente con una confianza en mi Dios, porque ante sus ojos tengo que tener verdaderamente esa valoración que solo Él la puede hacer. Y de esa forma nuestra fe se agrandará. Me ha hecho a mi familia tantos milagros Dios. Yo le dije una vez o 2 veces, le he dicho, mi esposa quedó inválida y le dijeron los médicos, usted queda en silla de ruedas. Oramos 5 días consecutivos, aplicándole los baños de contraste de agua caliente y agua fría. A los 5 días, mi esposa desapareció el tumor que tenía en la médula espinal y una inválida. Allá anda ella caminando por estos lugares de Dios, también buscando las almas. Y nosotros confiando cada día más en ese Dios excelso, grande y que atiende humildemente al que se acerca a Él. Gracias. Vamos a tener una oración. Bendito y buen Padre que está en los cielos, gracias por su amor. Gracias por sus bendiciones. Rogamos a usted que nos forme un carácter afable y que podamos reunir las condiciones para un día, sea que estemos muertos o estemos vivos, adquirir la gloria eterna y estar con usted en las mansiones celestiales. Que la paz y el amor del cielo inunden nuestras vidas, nuestros hogares, y que podamos cada día comprender más qué es la santificación del ser. En Cristo Jesús. Amén.